Muy bien. Bueno, Cristian, ¿es posible un cambio radical en la educación? Así como uno permanentemente está hablando de la educación y siente que esos cambios no se ven, no se visualizan de forma tan veloz al menos. ¿Qué pasa si les contamos a continuación, bueno, un modelo que tiene que ver con las inteligencias múltiples, en considerar cada alumno un ser especial con su inteligencia y ayudar a resaltarla y explotarla al máximo, ¿no? Y no ese modelo que quizás fue el que vivimos nosotros, Cristian, que era lineal, donde uno tenía que encajar en el molde. Uno tenía que adaptarse. Y si no estaba en el molde era el problemático, sí. Era el que tenía, yo qué sé, esto, lo otro, y quedaba como excluido del sistema. El niño tener que adaptarse al sistema y no el sistema a cada uno de los niños, ¿no? Que son personas únicas y cada uno con sus características. Estamos hablando, en definitiva, de combatir el fracaso escolar, de trabajar sobre esa desmotivación que muchas veces también ataca a los alumnos. Y bueno, vamos a partir de una experiencia exitosa en España que está comenzando también a implementarse en Uruguay, junto a nuestros invitados y partiendo de la base también de la experiencia de nuestra invitada, particularmente que llega desde España. Estamos hablando de Montserrat del Pozo, a quien han llamado Sor Innovación. Bienvenida, Montserrat, un placer. También nos acompaña Rafael Ibarzábal, el licenciado Rafael Ibarzábal, director nacional de la Asociación de Educación Católica. Bienvenido, Rafael. Muy bienvenidos. Bueno, Montserrat, a ver, vamos a poner en contexto todo esto, ¿no? Porque nos entusiasma mucho el hablar de este cambio y de esta posibilidad tangible para la educación. Pero contanos tu historia, Montserrat, y qué es lo que comprobaste en estos 35 años de pedagogía que tenés como experiencia, ¿verdad? Bien, nosotros nos planteamos mucho que el fracaso escolar llevaba a las familias a un fracaso, que un hijo fracase, todos sabemos pues que la familia también fracasa. A partir de ahí empezamos a estudiar y analizar, hablo del año 1986, qué podíamos hacer para que ese fracaso pues no se diese. Y entonces nos dimos cuenta de que había también alumnos que sacaban muy buenas notas, que no fracasaban, pero que no tenían las habilidades para lo que era el siglo XXI, sino que eran alumnos que, bueno, pues salían de nuestros colegios muy exitosos, llegaban a la carrera, quizá exitosos, pero después cualquier cosa no los hacía llegar hacia adelante. Hoy el mundo está cambiando con muchas carreras, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a investigar. Nos movimos un poquito por todo el mundo y nos dimos cuenta pues que las fuentes de Europa bebían en Estados Unidos y ahí fuimos. Entonces el Project Zero de Harvard, todo el tema de estimulación temprana en niños de 0 a 3 y de 3 a 6 son grandes revoluciones e implementamos en el colegio desde el año 1994 un cambio que en el 2000 y en el 2008 cristalizaron una nueva metodología, una nueva manera de poner al alumno en el centro, una nueva manera de estar el profesor, bajar de lo que eran aquellas tarimas que teníamos, ¿no? Y que el profesor pierde su protagonismo en beneficio del alumno. En ese caso lo que se busca es potenciar a cada alumno en aquella área donde se sienta más hábil. Sobre todo trabajar la diversidad, es decir, cada alumno es único, irrepetible y cada alumno tiene potencialmente una inteligencia que vamos desarrollando mediante proyectos, actividades y una capacidad que exponiendo la capacidad vemos si el alumno va hacia adelante. Perdón, repregunto porque ¿cuánto tiene que ver también, más allá de lo que ocurre en el aula, la familia, que muchas veces desde su propia formación y algunos prejuicios tiende a encasillar, ¿no? Y dicen, este solo sirve para tal cosa y tal cosa no. Estudiar no le gusta. Y sobre todo las expectativas que pone la familia a los hijos. Este va a ser abogado o este va a ser ingeniero. Claro. Entonces, la familia la tenemos también que incorporar en el campo educativo y crece junto la familia con el alumno y con el colegio. Rafael, no podemos separar esto. Ya te vamos a preguntar también la réplica de este modelo, ¿verdad?, sí, que ella lleva adelante en Barcelona. Pero antes me gustaría, para poder bajarlo bien a tierra, Montserrat, tú hablas de un cambio sistémico en ese centro de estudios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ya olvídense del aula predispuesta como la conocemos todos, ¿no? Donde hay un profesor, donde están todos los alumnos mirando, escuchando y como pasivos muchas veces recibiendo ese conocimiento. Contanos ese cambio sistémico en un ejemplo, digamos, concreto para explicarlo, ¿no? Sí. Y cómo en realidad cada uno pasa a tener su propio trabajo individual de aprendizaje. Nosotros hablamos de 4 grandes transformaciones. Una transformación curricular, metodológica y la evaluación, que muchas veces se cambia el currículum y se cambia lo que es la metodología, pero no la evaluación.
Una transformación que es la organización de centro, otra transformación que es el rol del alumno, el rol del profesor, y otra transformación que es los espacios de aprendizaje, que esto es lo que quizá más vemos, ¿no? Entonces, en el día el alumno llega y se hace un proyecto, se genera un proyecto que tiene unos contenidos, esos contenidos son curriculares, pero el alumno tiene asignado una serie de actividades que él tiene que ir descubriendo y él tiene que también descubrir ese contenido. Entonces hay una guía del profesor como acompañante y el profesor es el que como genera tutor. preguntas como tutor y es el como coach y es el que genera preguntas. El profesor no da respuestas, genera preguntas para que el alumno investigue y genera, sobre todo, estimula a ese alumno en el conocimiento, para que se vaya comprometiendo en aquello que investiga. Por ejemplo, hemos tenido alumnos en el campo de la robótica pues que se han fascinado por generar un proyecto que era un currículum de física. Y esto lo han plasmado por ellos mismos a todo lo que es ese campo, ¿no? Claro, cambió también todo el acceso de los pequeños a los medios y a la tecnología. Rafael, bueno, ¿qué aspectos de este modelo han comenzado a ser implementados gradualmente en nuestro país? Bien, nuestro contexto educativo todavía tiene un diseño curricular muy prescriptivo, muy dependiente de la ilustración, muy enciclopédico, y en secundaria y especialmente en bachillerato todavía muy mirando hacia la universidad. Los márgenes de trabajo no son demasiado grandes, pero por otro lado es cierto que de alguna manera vamos incorporando a algunas escuelas, a algunos colegios, en el ámbito de la educación católica, también en el ámbito de otros privados no católicos y en el ámbito de algunos liceos públicos, una exploración en este sentido. Es decir, vamos a ir planteándonos una enseñanza para la comprensión, un aprendizaje para la comprensión. Tenemos que pensar que estamos formando personas que van a tener que resolver problemas que nosotros hoy no conocemos. Exacto. No tiene sentido ponerle delante a un señor que le dé soluciones, sino más bien que le estimule a hacerse preguntas y a desarrollar habilidades y competencias para resolverlas. Creo que necesitamos, en Uruguay en concreto, trascender un poquito una discusión que venimos manteniendo como una especie de antinomía entre contenidos y competencias. Esa antinomía es falsa, es decir, las competencias se van construyendo a partir de contenidos y los contenidos toman sentido para el aprendiz en la medida en que se transforman en competencias para resolver problemas. Entonces, creo que es un momento de superar eso y de empezar a explorar el trabajo en proyectos, la multidisciplinaridad, la coordinación entre docentes de distintas áreas, el aprendizaje de alguna manera diseñado en áreas de aprendizaje que se conectan entre sí y no en asignaturas que son como compartimentos estancos que al alumno no le generan demasiada motivación. Y otro aspecto importante, el protagonismo del alumno en el aprendizaje. Bueno, y a propósito del protagonismo del alumno, el también pensar la educación como un ser humano que se está formando y que también hay que ayudarlo a crecer y también a que sea servicial. Tú hablabas del sentido del servicio, ¿no? En esto de también, digamos, querer colaborar con otros, querer el día de mañana ser un ser que aporte a la sociedad en la que está inserto, ¿no? Y sobre todo que cambie esta sociedad, es decir, que no repita los mismos patrones, sino que genere equivocaciones nuevas. Para eso todo el aprendizaje está enfocado hacia ese aprendizaje y servicio. Por poner un ejemplo, pues si los niños generan una serie de juguetes que tienen un currículum matemático, un currículum histórico, social, un currículum pues desde también la parte de la biología, de la sostenibilidad del propio juguete, etcétera, etcétera, luego cuando terminan esto lo dan a otros niños, lo explican como lo han hecho a otros compañeros. La importancia de que entiendan que el aprendizaje tiene que estar contextualizado, es decir, sirve para algo, no esos trabajos que quedan por ahí llenos de polvo en todos los laboratorios, sino que se dan, que se donan y que son tan importantes que en tu investigación puedes escribir una carta pues al Cabildo, puedes escribir una carta diciendo pues por qué en las calles es imposible que pueda pasar una persona que está con una cierta discapacidad. Ser protagonistas, emprendedores, sentido crítico. ¿Y cómo es con este formato la convivencia entre los alumnos dentro del aula? ¿Se establecen también jerarquías entre alumnos o es todo quizá mucho más transversal? Agradezco muchísimo la pregunta. Nosotros trabajamos cooperativamente, siempre hay un trabajo cooperativo, cooperativos son grupos de 3,
es un trabajo donde se trabajan mucho los roles de aprendizaje, y en este trabajo cooperativo es muy importante la interdependencia positiva. Es decir, yo dependo de ti para poder sacar una buena nota o para poder que este trabajo vaya hacia adelante. Entonces, esa interdependencia hace que el bullying se reduzca. En el trabajo cooperativo está estudiado, casi más de un 80%. Además, de hecho, vemos ahí cómo están trabajando cada uno quizás en lo suyo, pero juntos, ¿no? No, y pueden ir rotando también, aquello de cada uno en su lugar. Pero además parten de una cosa que es de por sí ya motivadora, que es un objetivo, ¿no? Y que de alguna manera se introduce en el trabajo escolar algo que es muy importante, y es el aprendizaje entre pares. No es un aprendizaje unidireccional del docente a los alumnos, es el aprendizaje entre pares en el trabajo colaborativo. Ahora, a veces los padres queremos cambios, pero después somos los más conservadores. Y decimos con nuestros hijos, no, con mi hijo no quiero que experimenten. Todavía la cosa no sale bien y no quiero arriesgar, no quiero tomar el riesgo. Con la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo ha sido la reacción de esa familia de decir, bueno, me la juego a experimentar con ustedes esta nueva modalidad? Creo que en referencia a los padres confían en buenas fundamentaciones. Es decir, cuando un centro educativo inicia un camino, inicia un recorrido, lo plantea y lo fundamenta, normalmente se da una relación de confianza. No será en el marco de un experimento, sino en el marco de un avance que se apoya en adquisiciones anteriores. Este diálogo es fundamental con las familias. Claro, si lo planteamos en el marco de, bueno, vamos a hacer un experimento con sus hijos a ver cómo nos resulta, no. Si tú planteas, creemos que podemos iniciar este camino porque tenemos este fundamento, porque hemos llegado hasta acá y vemos este nuevo horizonte, y eso lo compartes y lo dialogas, obviamente hay toda una tarea que hacer, pero también estás dando protagonismo a la familia en la construcción de esos aprendizajes. Sí, y nos movemos sobre todo en lo científico. Hoy hay 3 grandes revoluciones en este siglo XXI, y una es la revolución neurológica. En el campo de la escuela ha entrado muy poco la neurología. Sabemos hoy cómo hay que trabajar con un niño de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Y esto las familias, cuando los informas y les dices, lo agradecen. Sabemos también que hay una revolución digital. ¿Cómo incorporamos esa ciudadanía digital? ¿Quién va a enseñar al niño cómo trabajar en las redes sociales si no se hace ya desde el colegio? Y después también tenemos esa parte de globalización, no podemos olvidarlo, ¿no? Entonces estas 3 grandes revoluciones tienen que afectar al colegio y a la escuela, ¿no? Y a la temática de esa escuela. En ese sentido, y ya advirtiendo que van a quedar un montón de preguntas pendientes. Pero hay mucha información también en internet, hay conferencias dadas explicando el método. Pero tengo curiosidad, que creo que lo mejor que se puede tener en este tipo de charlas, porque aquí en Uruguay siempre se privilegió el sistema de calificaciones, más allá del aprendizaje. Mismo nuestros padres te decían, subime esas notas, mejorame esas notas. ¿Sigue siendo así en esta modalidad? No. En esta modalidad es el tema de que el alumno tenga competencias, tenga capacidades y de que el alumno sepa desenvolverse, un alumno que hable bien en público, un alumno que sea asertivo, un alumno que sea empático con los demás. También están las calificaciones. Al principio en nuestro colegio nos decían... Claro, ¿y cómo lo van a evaluar? Claro, los papás decían, bajan las notas, bajan los niveles, y tuvimos que poner el bachillerato internacional para demostrar que no solo se bajaban, sino que la primera generación del bachillerato internacional empezó a sacar 10 a nivel mundial y sacaron un 8,3 de media. Entonces nadie dice hoy que esto baja los niveles ni que esa metodología lo que hace es minimizar al alumno. Entonces las notas en todos los países son necesarias, en algunos para acceso a la universidad, en algunos para... Pero hoy en el mundo empresarial no solo valen las notas. Quizá en el Uruguay está muy marcado esto. Si miramos un poco el proceso histórico de construcción del sistema educativo, la secundaria y el bachillerato fundamentalmente aparecen como un preparatorio a la universidad. Por lo tanto, a la secundaria se le da la misión de seleccionar a los mejores para la universidad. Y tenemos todavía un diseño curricular del bachillerato muy anclado en las carreras que la universidad está ofreciendo y clasificado así. Esto hace que el peso fundamental de la evaluación sea el peso habilitador. La evaluación es lo que te habilita
pero hay una evaluación formativa, hay una interesante. evaluación sumativa. Es muy interesante, da para continuar. Yo los invito a todos que a través de las redes sociales, estás en las redes Gracias. sociales, Montserrat del Pozo también la pueden buscar, incluso hay conferencias en TEDx sobre todo este nuevo sistema que puede revolucionar la educación también en nuestro país. Y aprender a pensar, porque tanto estamos inculcando, ¿no?, métodos y hablamos de conocimiento, pero aprender a pensar es quizás el máximo desafío de estos Y en tiempos. equipo, no estamos solos en esto de cambiar. Y el equipo es todo, es el sin futuro. duda. Muchas gracias, Muchas por gracias habernos a ustedes. acompañado. Gracias, Rafael, y gracias, Montserrat.